Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Julián Andrés Ocampo, yo soy presidente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy me corresponde realizar la actividad del Club de Revistas. Pues vamos a discutir el artículo en PACKIDNey, que fue recientemente publicado en el New England Journal of Medicine. Para este club de revistas conté con asesoría del doctor Jorge Hernando Donado. Entonces vamos a dar inicio a la actividad. Entonces, como preámbulo de la discusión, es importante recordar la importancia que tiene la enfermedad renal crónica a nivel mundial, porque es una patología sumamente prevalente. Se estima que alrededor del 10% de la población la padecen. Estamos hablando de cerca de entre 800 millones y 1.000 millones de personas que padecen la enfermedad, y que seguramente esta prevalencia va a ir aumentando a través del tiempo en la medida que envejece la población, y en la medida que también se hace más prevalente la diabetes mellitus, porque esta patología tiene una clara relación directa con el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y es que en la proporción de pacientes con enfermedad renal crónica, cerca casi que la mitad de pacientes tienen diabetes, y la culpable de la enfermedad renal crónica es la diabetes. Entonces las cifras van del 30 al 50%, pero hay áreas donde se indica que cerca del 50% de pacientes con enfermedad renal crónica son por diabetes, por lo que entonces si la diabetes aumente, pues claramente vamos a tener un aumento en la enfermedad renal crónica. Y la microalbuminuria, que digamos es una manifestación paraclínica que notamos en nuestros pacientes, se ha vuelto uno de los objetivos terapéuticos principales, porque que un paciente tenga microalbuminuria nos habla de varias cosas, y es que sirve como factor pronóstico, pero también nos sirve como factor de gravedad. Así que se ha vuelto un objetivo terapéutico lograr disminuir esta albuminuria, y en todo el arsenal terapéutico que se dispone en este momento para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, uno de los objetivos es lograr disminuirla. Y tenemos también pues que es muy importante la enfermedad renal crónica por su importante relación con la enfermedad cardiovascular. A medida que declina la función renal, también aumenta el riesgo cardiovascular y el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, las guías CADIGO recientemente publicadas el año pasado respecto a enfermedad renal crónica y de nefropatía diabética, ¿cierto? Nos hablan de la definición que ya conocemos previamente de enfermedad renal crónica, como una anormalidad renal estructural o funcional que está presente por más de 3 meses con implicaciones en la salud. Y lo clasifican a través de 2 parámetros, que es la tasa de filtración glomerular y la microalbuminuria o la albuminuria que tengamos en el paciente, y eso nos da un riesgo. Recordar pues que la albuminuria puede ser medida en 24 horas o en un rato de creatinina de albuminuria, y este lo señalo porque es el que vamos a tratar aquí durante la revista, y es que es el rato de albuminuria categoría en miligramos gramos, del que vamos a estar mencionando de manera permanente, y que se divide en menos de 30, entre 30 y 300 y mayor de 300 según pues, la severidad. En cuanto a nefropatía, la más conocida claramente la nefropatía diabética. Se ha estudiado desde hace muchos años, tenemos un claro conocimiento de cómo es la evolución y su desarrollo natural, y tenemos unas fases que a mí me parece importante recordarlas, por lo que vamos a comentar un poco más adelante cómo actúan los inhibidores de CGLT2. Entonces, la primera fase, que llamamos la fase de hiperfiltración, es una fase donde hay un aumento de la presión glomerular y una elevación de la tasa de filtración glomerular, que nos lleva a que haya un aumento del volumen plasmático efectivo y se sense de esa manera a nivel renal, y haya hiperperfusión con un aumento del consumo de energía, con un aumento del consumo de oxígeno, y con muchas más condiciones que generan un daño renal progresivo. Y además que esta hiperperfusión nos va a llevar a que se genere una vasoconstricción arterial de frente, que funciona como un círculo vicioso, porque a su vez va a volver a aumentar la presión glomerular. Esta es una fase que pasa inadvertida en muchas ocasiones por parte del personal médico, porque el paciente no manifiesta sintomatología, tenemos una función renal que por el contrario pareciera óptima, y no se interpreta como que el paciente realmente lo que está teniendo es una fase inicial de una nefropatía. La siguiente fase es una fase silente, en la que no hay evidencia clínica de disfunción renal, pero ya hay unos cambios estructurales significativos que seguramente, si tomáramos una biopsia a esos pacientes, los hallazgos histopatológicos nos hablarían de que ya hay un daño estructural manifiesto y que se estabiliza progresando. La tercera fase es la de microalbuminuria, donde ya hay un filtrado de albúmina a través de la orina, la podemos detectar en los exámenes que hacemos en orina, y se acompaña de una elevación de la presión arterial y una pérdida del lipid nocturno, que también nos habla de aumento del riesgo cardiovascular, y nos habla también de que el paciente está ya entrando en una fase que probablemente lo vaya a llevar a progresar a enfermedad renal crónica terminal si no se interviene a tiempo.
La cuarta fase ya es la de macroalbuminuria, ya hay una nefropatía manifiesta, ya el filtrado del albumin en la orina pues es bastante grande y tiene, digamos que un muy mal pronóstico en cuanto a progresión de enfermedad renal crónica en corto y mediano plazo, y también se asocia pues a que hay una presión arterial aumentando de manera permanente y un mayor deterioro de la función renal, y ya por último la fase de insuficiencia renal. Entonces, comentando esto y teniendo en cuenta que vamos a hablar de los inhibidores de SGLT2, tenemos que conocer un poco de cómo es la fisiología de la glucosa en el riñón. Y es que la glucosa es una molécula pequeña y que se filtra libremente en grandes cantidades a través de los glomérulos renales. De hecho, se filtra aproximadamente entre 160 y 180 gramos si tuviésemos una tasa de filtración glomerular de 180 litros al día. Pero resulta que a pesar de que se filtran grandes cantidades, el riñón es demasiado efectivo en reabsorberla. Y es que lo hace por una cuestión de salvaguardar energía, porque si no se reabsorbiera, eliminaríamos cerca del 30% del gasto energético y el cuerpo tendría o que consumirlo de alguna manera, o limitar sus pérdidas, o disminuir el aporte de energía a otros órganos. Entonces, la función que cumple el riñón es demasiado efectiva en ese sentido. Y es demasiado buena porque cerca del 99 al 100% de la glucosa que se filtra se reabsorbe, por lo que una persona sana debería tener una orina libre de glucosa. La reabsorción está dada principalmente por los transportadores SGLT, que son el 2 y el 1, están ubicados en la membrana del túbulo proximal y se involucran pues en el transporte de reabsorber glucosa y a su vez de reabsorber sodio, y esa parte de la reabsorción de sodio es un determinante muy importante para lo que vamos a comentar enseguida. Tener en cuenta pues que estos transportadores tienen una capacidad limitada cuando tenemos ya una hiperglicemia persistente por encima de un umbral que es variable para todas las personas, pero que en promedio es de 280 miligramos por decilitro, pues ya empieza a haber glucosuria manifiesta, a pesar de que los transportadores estén funcionando bien y no estén inhibidos, por lo que también ellos tienen una capacidad y un agotamiento. Entonces vemos aquí en este gráfico cómo funcionan los transportadores. Entonces aquí se filtra realmente una gran cantidad de glucosa, pero en la parte inicial del túbulo proximal está el SGLT2, que es demasiado efectivo. De hecho, reabsorbe el 97% de la glucosa que se filtra. Y esta glucosa realmente pues, se absorbe, como notamos aquí en la imagen, junto con sodio. Entonces, la glucosa y el sodio están aquí en el túbulo proximal, pero van a ser absorbidos por el transportador y van a ser llevados a circulación sistémica. Esta glucosa también cumple una función muy importante, y es que sirve como fuente energética de los segmentos distales de todo el alminaje pues, de la neurona, ¿cierto? Y el que pues, ya cumple estos requerimientos y queda disponible, pues regresa a la circulación sistémica. Entonces el SGLT1 está en la parte inicial del túbulo proximal, y el del 2 el SGLT1 en la parte distal. En la parte distal el SGLT1 cumple una función más pequeña, y es que solo reabsorbe aproximadamente entre el 3% de la glucosa filtrada. Sin embargo, cuando utilizamos un inhibidor SGLT2 y bloqueamos la función de este, el SGLT1 se puede potenciar y puede llegar a aumentar su actividad hasta lograr reabsorber cerca del 40%. Por lo que es un transportador que probablemente también va a servir como objetivo terapéutico más adelante, porque tiene una capacidad de aumentar su actividad y de ser efectivo en cuanto a la reabsorción de glucosa y también a la reabsorción de sodio, porque van de la mano en este contexto. Recordar pues que la tasa de filtración glomerular es un determinante de la carga de glucosa filtrada, por lo que a mayor tasa de filtración glomerular, mayor probabilidad de que aumente la glucosuria, ¿cierto? Y la capacidad máxima de transportadores de 430 a 500 gramos de glucosa al día. Entonces la nefropatía diabética, como les conté hace un rato, es un círculo vicioso, donde partimos de que tenemos una hiperfiltración, un aumento de la tasa de filtración glomerular que nos va a llevar a que haya un flujo aumentado en el túbulo proximal, donde están ubicados los transportadores SGLT. Una vez que tenemos este mayor flujo, pues claramente a mayor flujo, mayor actividad de esos transportadores, por lo que la reabsorción de glucosa y sodio va a ser mayor y aumenta, y hace pues que esa función esté claramente elevada, lo que nos va a llevar a que, claro, hay una absorción de glucosa, hay una absorción de sodio, hay un mayor volumen extracelular asociado a una hiperfiltración que ya conocemos, pues vamos a tener una hiperperfusión a nivel local renal, que nos va a potenciar incluso más la reabsorción. Entonces todo esto está comportando como un círculo vicioso, no es que sea un esquema directo, sino que es un esquema transversal. Entonces, cuando se potencia esta reabsorción, se va a reducir aún más
o va a aumentar aún más la reabsorción de sodio y nos va a hacer que el sodio que normalmente debería estar llegando a la mácula densa para ser sensado en su actividad y en su capacidad de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues se reduzca. Entonces el sodio que normalmente estaba llegando antes, pues va a llegar en menor cantidad y la mácula densa lo va a sensar como un estado de hipovolemia, un estado de disminución del volumen arterial efectivo y va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona con toda lo que conocemos de perjudicial que tiene esa activación y nos va a llevar en términos locales a una vasodilatación de la arteriola aferente, que a su vez nos va a llevar a más hiperfiltración. Entonces vemos cómo todo esto se comporta en un círculo vicioso y a medida que pasan los años por una nefropatía diabética, pues este círculo vicioso va a ser cada vez más y más y más potenciado y es el que trae tanto efecto deleterio. Y es que hablamos de un mayor consumo de oxígeno, hablamos de que hay estrés oxidativo, hablamos de que hay inflamación y todo esto genera daño estructural y funcional a nivel renal. Los objetivos terapéuticos que hemos conocido hasta el momento intentan intervenir de alguna manera en este ciclo y vemos cómo los inhibidores, los IECA y los ARA2, que van a intentar inhibir la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, lo que intentan también es que se vasodilate la arteriola eferente para lograr equilibrar presiones entre las arteriolas aferente y eferente y se disminuye un poco la presión intraglomerular para evitar que se continúe perpetuando la hiperfiltración. Es el primer objetivo terapéutico que ya conocemos, está avalado por tantos años de uso. Ahorita vienen los inhibidores SGLT2 que van a actuar aquí, y es que ellos van a lograr que no se genere esta vasodilatación de la arteriola aferente, sino por el contrario, inducen una vasoconstricción de la arteriola aferente, por lo que también nos van a llevar a que haya una disminución de la presión intraglomerular y por ende de la hiperfiltración. Entonces, más o menos, ese es el objetivo terapéutico a nivel fisiológico de los dos medicamentos. Entonces, los inhibidores SGLT2, como ya hemos hablado, actúan bloqueando el cotransportador SGLT2, induciendo una glucosuria sustancial. Tenemos varios conocidos en el mercado, probablemente los dos más conocidos en nuestro medio son la dapagliflozina y la empagliflozina, y son medicamentos muy interesantes porque a través de los ensayos clínicos aleatorizados de los últimos 8 o 10 años, han demostrado un efecto cardioprotector y neuroprotector. Y que además de eso, este efecto se mantiene en pacientes sin diabetes, por lo menos en los efectos cardioprotectores que ya hemos conocido de larga data de falla cardíaca. Ahora, en nefropatía, los estudios son preliminares y los vamos a comentar en un rato, pero también pareciera haber un efecto nefroprotector en la ausencia de diabetes, y entonces se tiene la hipótesis pues, de que los efectos probablemente son independientes del control glicémico. Entonces debe haber otros mecanismos, además de la disminución de la glucosa, que nos llevan al efecto nefroprotector, y eso es lo que vamos a tratar acá. Entonces, la nefroprotección está dada por varios mecanismos y son muy variados. Quizá el que más evidencia tiene y el que más peso le dan los investigadores a la hora del efecto nefroprotector es con la restauración del balance tubulo-glomerular. Y es que los SGLT2, como vemos, al bloquear la reabsorción de glucosa, también bloquean la reabsorción de sodio, por lo que tenemos un mayor sodio a nivel distal, a nivel de la mácula densa. Eso va a evitar pues, que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también induzca una vasoconstricción de la arteriola aferente. Esa vasoconstricción nos va a llevar a que se reduzca la presión intraglomerular, a que se reduzca la hiperfiltración y a que por ende el desenlace final clínico que nos interesa es que se reduzca la albuminuria y se deteriore de manera más lenta la tasa de filtración glomerular. Básicamente este es como el mecanismo principal y más conocido a través del tiempo, pero hay otros, y es que como sabemos, al haber menor reabsorción de sodio, pues el sodio se elimina a través de la orina. Entonces se induce una natriuresis que va a lograr, entre comillas, restaurar la euvolemia o llevar a un volumen eh, extracelular en equilibrio y nos va a llevar a una reducción de la presión arterial sistólica de 3 a 6 milímetros de mercurio comparado con los pacientes que ya estaban entrando en una fase de nefropatía que esta presión arterial se ve aumentada. Y claro, reducimos presión arterial y tenemos también desenlaces positivos a nivel renal. El tercer mecanismo y es la mejoría de la oxigenación renal. Y es que cuando tenemos una exagerada reacción de glucosa, ya sea por hiperfiltración o ya sea por hiperglicemia, hay un mayor consumo de energía. Ese mayor consumo de energía pues le cuesta al riñón y además genera unos daños intrínsecos a nivel renal como la lesión microvascular, como la generación de citoquinas inflamatorias, como la fibrosis intersticial, y lo que buscamos con ISLT2 es precisamente bloquear toda esta gran cascada de acciones y se reduzca el consumo de energía y se reduzca la hipoxia renal. El cuarto mecanismo sí sería el mecanismo directo, que es la reducción de la glucosa sérica y por ende la reducción de la glucotoxicidad que tiene la glicemia directamente a nivel local renal
y es que la reducción es aproximadamente de 40 a 80 gramos al día, lo cual es bastante importante. Se transfiere a que se reduce una hemoglobina glicosilada entre 0,5 a 0,7% cuando utilizamos estos medicamentos. Y claro, al reducir la glucosa sérica y la glucotoxicidad, pues también reducimos el daño directo que genera la hiperglicemia en las células tubulares. Y por último, otro de los mecanismos que conocemos es la disminución del peso corporal, la disminución de la grasa visceral y la disminución de la grasa epicárdica, que también tiene efectos favorecedores y además es uno de los objetivos no farmacológicos del tratamiento de la enfermedad renal crónica, que es que el paciente reduzca el peso y reduzca su grasa corporal. Entonces, ya conociendo un poco de cómo es la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad, vamos a hablar de cuál es la evidencia que teníamos previo a este estudio. Es que tenemos varios ensayos clínicos aleatorizados que nos hablan de la hipótesis, ¿no? De que probablemente los SGLT2 tienen un efecto nephroprotector independiente del control glicémico. Entonces, el primero publicado en el 2015, el EMPA-REG Outcome, donde se evaluó a 7.020 pacientes con tasa de filtración glomerular entre 30 y 60, todos con diabetes en este caso, y con enfermedad cardiovascular. Se hizo un seguimiento a 3.1 años y se les asignó a los pacientes a empagliflozina, que en este caso fue de 10 a 25 versus placebo, ¿cierto? Y se evaluó este desenlace renal, que fue un compuesto, y unos desenlaces individuales. ¿Y qué nos mostró el estudio? Realmente el estudio marca un paradigma porque a partir de él se inicia la teoría de que, claro, que tenemos un nuevo medicamento que nos puede funcionar en la enfermedad renal crónica, y es que veamos cómo fueron de buenos los resultados. El compuesto de disminución del empeoramiento de la nefropatía o de muerte cardiovascular fue favorecedor a la empagliflozina, estadísticamente significativo. Al analizar de manera individual cada desenlace, el empeoramiento de la nefropatía, la progresión de la macroalbuminuria, el doblaje de la creatinina o la disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular por debajo de 45 fueron efectivos, o sea, se redujeron con el uso de empagliflozina y con resultados estadísticamente significativos. Incluso hubo una reducción en el inicio de terapia de reemplazo renal, por lo que tenemos un medicamento que por primera vez mostró efectividad en este contexto. Vemos en este cómo fue el comportamiento de la tasa de filtración glomerular. Es importante aquí recordar que en las primeras semanas va a haber una reducción de la tasa de filtración glomerular inducida por los SGLT2, pero que esta reducción es esperable e incluso se plantea que es como un desenlace subrogado de que el medicamento está funcionando, porque es debido a la disminución de la presión intraglomerular que induce el medicamento. Pero vemos como aproximadamente a través de los 12, 18 meses, esta reducción de la tasa de filtración glomerular se compensa con la reducción que va induciendo el no consumir medicamento, y a partir de allí el efecto es sostenido y favorecedor para el SGLT2, generando una disminución más lenta de la tasa de filtración glomerular. En 2017 se publica el estudio CANVAS con canagliflozina, evaluando desenlaces cardiovasculares y renales, un estudio con 10.142 pacientes mayores de 30 años, también todos con diabetes, con tasas de filtración glomerular mayores a 30 que tuviesen enfermedad cardiovascular aterosclerótica o dos factores de riesgo cardiovasculares. Seguimiento a 3.6 años, donde se les asignó a los pacientes a recibir canagliflozina o placebo, y se evaluó desenlaces MACE, pero también se evaluaron como desenlaces secundarios, unos de progresión renal. Aquí nos interesa básicamente los desenlaces de progresión renal, y los que vamos a comentar acá. Vemos cómo la progresión de la albuminuria se redujo con canagliflozina, y vemos cómo el compuesto de reducción de tasa de filtración glomerular, inicio de terapia de reemplazo renal o muerte renal también fue reducido por la canagliflozina. Resultados que fueron estadísticamente significativos y que confirmaron un poco lo que ya veníamos hablando del 2015. Sin embargo, el estudio Canvas, como conocemos, también trajo unas alarmas, y es con el uso de este medicamento específicamente. No, es un problema de medicamento y mezclas de medicamento en que indujo mayores tasas de amputación, mayores infecciones genitales en hombres y mayores infecciones micóticas en mujeres, entre otros. Entonces, hubo una alarma respecto a este medicamento, y probablemente esto ha hecho que se haya disminuido su uso y su generalización, ¿cierto? En el 2018 se publica el de Craig Team con dapagliflozina, donde también se evaluaron desenlaces cardiovasculares y como desenlaces secundarios los renales. Este estudio fue con una muestra muy grande de 17.000 pacientes mayores de 40 años con diabetes, con tasa de filtración glomerular mayor de 60, que tuvieron enfermedad cardiovascular aterosclerótica o factores de riesgo cardiovascular. Se les asignó a los pacientes a recibir dapagliflozina y se evaluaron pues desenlaces MACE, pero en desenlaces secundarios se evaluó un compuesto renal, y el compuesto renal que se evaluó fue
la reducción de la tasa de filtración glomerular mayor del 40% o que puede ser por debajo de 60% en cuanto a la tasa de filtración glomerular sostenida, el inicio de terapia de reemplazo renal o la muerte por causa renal. Y evidentemente un beneficio que favoreció el uso de la dapaglifosina y fue estadísticamente significativo. En el 2019 se publica un nuevo estudio con canaglifosina, que fue el Credence, donde se evaluó directamente los desenlaces renales. Aquí ya no hubo como un desenlace secundario, sino que fue específicamente dirigido a los desenlaces renales. 4.400 pacientes con diabetes, con tasas de filtración glomerular entre 30 y 90, con un ratio de albuminuria creatinuria entre 300 miligramos gramos, que estuviese consumiendo IECA-2. Se les asignó a canaglifosina versus placebo. Se le siguió por 2.6 años y el desenlace que se evaluó fue el desarrollo de enfermedad renal terminal, de doblar la creatinina o muerte por causa renal o cardiovascular. Y también fueron resultados bastante prometedores, evidenciando un beneficio de la canaglifosina respecto al placebo en reducir el compuesto renal y en reducir los componentes individuales del desenlace primario. También hubo claramente una reducción del ratio de albuminuria creatinuria con el uso de canaglifosina y un menor deterioro de la tasa de filtración glomerular. Respecto a ese estudio previo, se hizo un análisis post-hoc donde se cogieron a los pacientes. Recordemos que aquí esos pacientes, el límite inferior eran 30 de tasa de filtración glomerular, pero resulta que durante el seguimiento del estudio algunos pacientes entraron por debajo de esta tasa y ellos quisieron analizar qué pasaba con esos pacientes que lograban o bueno, que desarrollaban una tasa de filtración glomerular menor de 30. ¿Será que el efecto se mantenía y la seguridad se mantenía? Ellos cogieron entonces 174 pacientes de ese mismo estudio, hizo ese análisis de su grupo, que durante el seguimiento se hubiesen reducido su tasa de filtración glomerular por debajo de 30. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que igual el beneficio se mantenía, y es que el ratio de albuminuria creatinuria estaba reducido y la tasa de filtración glomerular se deterioraba más lentamente. Entonces, a partir de este, ya empezamos a hablar de que es probable que estos medicamentos tengan una efectividad incluso con tasas de filtración glomerular reducidas y que su seguridad estaba pues pendiente por ser evaluada, ¿cierto? Pues porque no sabemos qué va a pasar en cuanto a los desenlaces que hemos comentado previamente. En el 2020 se publica el TAPA-CKD, estudio de dapaglifosina evaluando directamente desenlaces renales, 4.034 pacientes. Aquí veamos cómo la tasa de filtración glomerular mínima fue hasta 25, ya se bajaron un poco más a ver qué pasaba con esos pacientes. Y lo que me llamó la atención es que aleatorizaron pacientes con un amplio margen de ratio de albuminuria creatinúria de 200 a 5.000, es bastante amplio este margen. Un seguimiento a 2.4 años y fue un estudio en que se asignó a dapaglifosina versus placebo. Y ese estudio también marcó un nuevo ítem, y es que ellos quisieron evaluar qué pasaba con los pacientes que no tenían diabetes. Aquí es el primer estudio en que se incluyen pacientes sin diabetes, un tercio de esos pacientes, y el 98% estaban tomando un bloqueador del sistema renina angiotensina aldosterona. Este fue el desenlace renal que se evaluó, y ¿qué pasó? Que el desenlace primario favoreció el uso de dapaglifosina con unos resultados bastante buenos, estadísticamente significativos y precisos. Y cuando analizamos el desenlace de manera individual, también tenemos un beneficio en la declinación de la tasa de filtración glomerular, en la falla renal terminal, en el inicio de diálisis. No hubo beneficio demostrado en la mortalidad. La tasa de filtración glomerular se disminuía más lentamente en el tiempo, y veamos cómo entonces aquí en el análisis por subgrupos, en pacientes con y sin diabetes, el beneficio se mantenía, ¿cierto? En ambos grupos favorecía el uso del medicamento. Y vemos como la tasa de filtración glomerular tampoco tenía ninguna relevancia a la hora de favorecer el efecto de dapaglifosina, por lo que incluso por debajo de 45 el efecto se mantenía. En cuanto al ratio de albuminuria creatinuria, ellos colocaron un umbral de 1000, que me parece que igual es un umbral bastante alto, porque de todas maneras es de macroalbuminuria. Sin embargo, pues hubo un beneficio en ambos grupos que más adelante vamos a comentar. Entonces, ya teniendo un poco de todo el contexto de los ensayos clínicos aleatorizados, las guías se han encargado de ir dando las recomendaciones al respecto. El año pasado, las guías que digo de enfermedad renal crónica, pacientes con diabetes, dan estas recomendaciones. La recomendación 1, que definitivamente utilicemos un bloqueador del sistema renal angiotensina como primera línea de tratamiento. Una recomendación 1B, con el objetivo pues, de reducir el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Pero vemos como ya también, y en recomendación 1A, una recomendación demasiado fuerte, la máxima que podemos tener, ellos recomiendan que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica y tasa de filtración glomerular mayor a 20, utilicemos un ISGLT2. Aquí la tasa de filtración glomerular también me pareció bastante importante porque ellos plantean ya un límite inferior de 20. Y vamos con este punto de práctica que también me llamó mucho la atención, y es que ellos dicen,
En pacientes que tienen enfermedad renal crónica y no tienen diabetes, considere el uso igual del ISGLT2, porque pareciera haber un beneficio cuando lo utilizamos. Y también hablan de otro punto de práctica, y es que no nos asustemos con la reducción inicial de la tasa de filtración glomerular por el ISGLT2, que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Lo que ellos dicen es que vigilemos y que esa reducción no sea mayor del 30%. Si es menor del 30%, no detengamos el medicamento, que es lo esperado. Pero si es mayor del 30%, listo. Tal vez esta sea una razón para que evaluemos al paciente nuevamente y veamos la pertinencia de suspender el medicamento. Entonces ellos plantean pues la pirámide de tratamiento y mantienen la primera línea de tratamiento. Vemos como los SGLT2, el bloqueo del sistema renal arterial de las estatinas y la metformina en pacientes diabéticos. Ellos también en esta guía hablan un poco, hacen como esta revisión cualitativa de la literatura de los estudios en los que se basaron para dar estas recomendaciones. Ya los hemos comentado previamente, el Credence, el TAPACE-KD, el EMPA-REC, el CANVAS, el Declare Team, donde se demostró beneficio en cuanto a desenlaces renales con el uso de medicamentos. Hay otros estudios, tal vez con menor peso y tal vez con resultados no tan favorables, como el SCORE con sotaglifosina, donde no se demostró un beneficio, el DAPA-HF, que fue pues enfocado en falla cardíaca, pero el desenlace secundario de valor compuesto de deterioro de función renal y tampoco un beneficio. El Empero Reduce de falla cardíaca, en este sí se mostró un beneficio en el deterioro de la nefropatía, pero en el Emperor Preserve, por ejemplo, no se demostró. Y por último, en el Vertis, que evaluó ertuglipocina, no hubo un beneficio. Entonces vemos como tampoco es que todos los estudios nos hayan demostrado un beneficio y por eso la evidencia también estaba pendiente por ser consolidada. En cuanto a otras guías, estas guías canadienses dan como recomendación fuerte y evidencia moderada el uso de SGLT2 con un límite de tasa de filtración glomerular en 25 pacientes con enfermedad renal crónica. Mientras que las guías españolas y las guías NICE, que son ya viejitas del 2016 y no han sido actualizadas, no daban ninguna recomendación, por lo que esperamos que durante los próximos años estas recomendaciones también sean asumidas por las demás guías de manejo clínico de los demás países. Entonces, ya conociendo el panorama de, del uso de los ISGLT2 en la nefropatía, vamos a discutir entonces el artículo que nos atañe el día de hoy, que es el EMPA-KIDNEY, un estudio multicéntrico de 241 centros de atención y fue internacional, se realizó en 8 países, en Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Malasia. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y placebo control. Digamos que la información fue recolectada y analizada, y los investigadores en su mayoría fueron de la Universidad de Oxford, y no menos importante, fue un estudio patrocinado por la industria farmacéutica, por Boehringer Ingelheim. El screening fue de febrero del 2019 a abril del 2021. Entonces vamos a empezar a desarrollar el artículo. La pregunta de investigación, entonces la pregunta pick-up fue la siguiente, y es que la población que ellos reclutaron fueron adultos mayores de 18 años que tienen enfermedad renal crónica, que la definían como una tasa de filtración glomerular entre 20 y 45 por CK de EPI, o una tasa de filtración glomerular entre 45 y 90, pero que tuviesen un ratio albuminuria mayor de 200 miligramos gramo. La intervención que se indicó en este estudio fue que los pacientes recibieran empagliflozina 10 miligramos cada día por vía oral, y la comparación fue contra placebo. El desenlace evaluado fue un compuesto de progresión de enfermedad renal crónica y de muerte por causa cardiovascular, y el propósito del estudio fue demostrar superioridad de la empagliflozina frente al placebo. La selección de pacientes, ya conocemos los criterios de inclusión por tasa de filtración glomerular, y hay algo adicional que quería comentarles, es que en el protocolo, los investigadores plantean que idealmente todos los pacientes deberían estar recibiendo una dosis apropiada de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea un IECA o un ARA2. Sin embargo, en el manuscrito ya publicado, los investigadores aclaran que si los investigadores que estaban haciendo la lateralización de reclutamiento consideraban que el paciente tenía una razón de peso para no estar consumiendo el medicamento, se podría incluir en el estudio, ya sea razón por no tolerancia, por contraindicación o por alguna otra variable que ellos consideraran médicamente significativa, por lo que cerca de 14% de pacientes incluidos en este estudio no estaban tomando el bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron criterios bastante amplios. Pacientes que ya estaban recibiendo ISGLT2 no se incluyeron, o pacientes que estuviesen recibiendo un doble bloqueo con IECA y ARA2 tampoco se incluyeron. Pacientes ya con diabetes, enfermedad cardiovascular, aterosclerótica con tasa de filtración glomerular mayor de 60 no se incluyeron. Pacientes en hemodiálisis, trasplantados o donantes de riñón, con enfermedad renal poliquística, con cirugía bariátrica, con cetoacidosis en los últimos 5 años, que tuviesen en el momento de la evaluación de hipotensión o presión arterial sistólica menor de 90,
que tuviesen unas enzimas hepáticas 3 veces por encima del valor normal, que ya se conociera una hipersensibilidad a los ISGLT2 previamente, que estuviesen recibiendo terapia inmunosupresión en los últimos 3 meses, o corticoide a una dosis equivalente de prednisolona más 10 o más miligramos al día. El uso de productos medicinales en los últimos 30 días, entiéndase como productos medicinales los productos homeopáticos en que no se tiene claro cuál es su componente y tampoco está avalado por ninguna entidad nacional de salud, que el paciente tuviese una conocida mala adherencia a los tratamientos, que hubiese una historia médica que limitara la capacidad del paciente a tomar el medicamento, o que fuesen mujeres en embarazo, en lactancia o con potencial de embarazarse. El desenlace primario que evaluaron, entonces, fue la progresión de enfermedad renal crónica y la muerte por causa cardiovascular. La progresión de enfermedad renal crónica ellos la definieron como que el paciente inicia la terapia de reemplazo renal, o recibe un trasplante renal durante el seguimiento, o ves una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular por debajo de 10, aquí es el signo menor por debajo de 10 y que fuese sostenida, o que ves una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular de al menos el 40% de la basal en la que se partió, o una muerte por causa renal. La clasificación de este desenlace, entonces, un desenlace de eficacia, fue primario, compuesto, fue negativo, porque fue un desenlace perjudicial para el paciente, progresar o morir por esto es negativo, clínicamente significativo, objetivo porque fue medido por los investigadores de medida única, porque importaba solo una medida de cuando ocurriera alguno de estos desenlaces, fue continuo y de tiempo fijo. Y algo que lo quiero resaltar, ellos no se plantearon una duración en tiempo de seguimiento, sino que el estudio iba a durar hasta que se completaran 1070 desenlaces de esos que estamos hablando, por lo que no fue un seguimiento por tiempo, sino por desenlaces. Los desenlaces secundarios que se evaluaron fueron entonces los desenlaces del compuesto primario de manera individual, el compuesto hospitalización por falla cardíaca o muerte de causa cardiovascular, la hospitalización por cualquier causa o muerte por cualquier causa. Y los desenlaces de seguridad evaluados fueron que el paciente tuviera cetoacidosis o amputación de miembros inferiores, o desarrollara una lesión renal aguda, unas infecciones genitales serias, incluyendo una gangrena de Fournier. Ellos hablan de infecciones genitales serias para hacer hincapié en que la infección tenía que ser, no podía tener un origen primario a nivel anogenital de otra causa, ¿cierto? Sino que fuese como culpable el desarrollo pues, de la glucosuria, que es lo que pareciera favorecer las infecciones. La lesión hepática aguda y las fracturas óseas. Entonces, este fue el algoritmo de reclutamiento de aleatorización. Inicialmente entraron en la fase de prealeatorización 8.184 pacientes, de los cuales durante el run-in, que ya les voy a explicar en un rato, se decidió aleatorizar 6.609. Aleatorizaron 3.304 al grupo de empagliflozina y 3.305 al grupo placebo. Veamos cómo el seguimiento fue muy bueno, y es que el 99% de los pacientes aleatorizados completaron el seguimiento. Solo hubo pérdidas del 0.3% y retiros de consentimiento del 0.6%, lo cual habla muy bien del estudio y del seguimiento. Y los análisis se hicieron por intención a tratar, donde incluyeron todos los pacientes que fueron aleatorizados en un inicio. El algoritmo de aleatorización fue sencillo, fue un algoritmo 1-1, pero de aleatorización minimizada, con lo que ellos buscaban que se garantizara un equilibrio entre grupos de tratamiento con respecto a variables pronósticas. Y se estratificó por 6 factores importantes para los investigadores, que fue por edad, sexo, si tenían o no diabetes, según la tasa de filtración glomerular, según el ratio creatinina-albuminuria y según la referencia gráfica. El seguimiento entonces se realizó, como les conté, un run-in de 8 a 12 semanas, donde los investigadores le aportaron a los pacientes placebo y evaluaron varias cosas. Primero, que fueran adherentes al tratamiento. Segundo, que no tuviesen ninguna contraindicación para recibir el medicamento. Y tercero, que estuviesen tomando el bloqueador del sistema renina que tenga aldosterona, o que tuviesen una razón de peso para no utilizarlo. Una de los pacientes entraban en la fase de run-in y lograban superar de manera adecuada, y los investigadores evaluadores consideran que el paciente era apto para el estudio, pues ya era ingresado en la fase de la autorización, donde se les asignaba o el grupo de empagliflozina o el grupo de placebo. Y se les hacían paraclínicos al inicio de la autorización, se hacía un control a los 2 meses con creatinina, potasio, transaminasa, bilirrubina y otros más, y a partir de allí cada 6 meses volvían a hablar con los pacientes, se les volvía a citar, se les volvía a hacer paraclínicos de control hasta el final del estudio. Básicamente este fue el seguimiento. El análisis estadístico, entonces los investigadores plantearon que querían una muestra con un poder del 90%, con un beta del 10% y una significancia del 5%, para lograr una reducción relativa del riesgo del 18% entre las dos terapias. Fue un estudio planteado para 2 colas y se calculó a partir de esto, según el manuscrito que describen los investigadores, un tamaño de muestra por grupo de 2.500. Incluso ellos superaron por bastante ese tamaño de muestra y aleatorizaron 3.300 en cada brazo.
Los desenlaces primarios y secundarios se analizaron por intención a tratar y así también los desenlaces de seguridad. Y se hicieron bastantes análisis específicos por subgrupos, pero los que me parecieron más importantes resaltar es que se dieron hipertensión de diabetes o no, según tasa de filtración glomerular y según el rato de movimiento creatinina. Entonces, en cuanto a las características de la muestra estuvo muy bien balanceada, no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos brazos. Claro, con una muestra tan grande es poco probable encontrar esas diferencias, pero sí hay unas cositas que me parecería importante resaltar, y es que se incluyeron solo el 4% de población afrodescendiente, teniendo en cuenta pues, que es una población de cerca de 1.000 millones de personas a nivel mundial. Creería que iría a estar más representada y más porque conocemos que los medicamentos en esta población tienen unos efectos o se comportan de manera diferente y pueden ser incluso menos beneficiosos en desenlaces cardiovasculares y renales, como hemos conocido a través del tiempo, y me parece que es una habilidad del estudio. Esto me parece muy importante y valioso del estudio, y es que más de la mitad de los 20 incluidos no tenían diabetes, por lo que estos resultados nos va a poder extrapolarlos a pacientes no diabéticos con nefropatía. Vemos cómo se incluyeron 34% de pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 30, que también era otro de los objetivos del estudio, es demostrar la eficacia y seguridad de los medicamentos por debajo de esta tasa de filtración glomerular. Esto también es importante, y es que se incluyeron con diferentes causas de nefropatía diabética, solo incluyó 31% de los pacientes, mientras que pues, entonces el 69% eran por otras causas, llámese nefropatía hipertensiva o renovascular, enfermedades glomerulares, otras, ¿cierto? Que no vale la pena nombrar porque eran demasiadas, o idiopáticas. Entonces también eso es importante del estudio. Y vemos como cerca del 14% de los pacientes no estaban tomando un bloqueador del sistema renina-angiotensina aldosterona. En cuanto al desenlace primario, que fue la progresión de enfermedad renal crónica y muerte por causa cardiovascular, se demostró realmente pues, un beneficio del uso de empagliflozina, un resultado estadísticamente significativo y preciso, de muy buena calidad, y se traduce básicamente en las siguientes palabras, y es que por cada 100 pacientes del grupo placebo que presentaron el desenlace, 72 pacientes del grupo que recibieron empagliflozina presentaron el desenlace. En el menor de los casos 64 y en el peor de los casos 82, un resultado que fue estadísticamente significativo y fue preciso, con una reducción absoluta del riesgo del 3.8%, una reducción relativa del riesgo del 28% y un número necesario a tratar de 27. Me parece que puede ser bastante bueno el número por cada. Entonces debemos tratar 27 pacientes para evitar un desenlace. En análisis por subgrupos, que son análisis exploratorios, hay varias cosas para resaltar que son motivo de discusión. La primera es que se demostró el beneficio en pacientes diabéticos y no diabéticos, ¿cierto? Con significancia estadística. Se demostró el beneficio en pacientes con tasa de filtración glomerular sin importar, ¿cierto? Por debajo de 30, entre 45 y mayores a 45. Pero en cuanto al ratio de albúmina creatinuria, claro, el beneficio está establecido, que si tenemos más de 300, el beneficio es claro. Pero si es por debajo de 300, aquí en este análisis exploratorio, pues se diluyó un poco ese efecto. Y habrá que confirmarlo más adelante con otros estudios, pero por ahora podemos partir de que ese beneficio en tasa de albúmina creatinina por debajo de 300 pareciera ser mínimo. Y vemos cómo las causas de la enfermedad renal, definitivamente un beneficio, en la nefropatía diabética hay un beneficio en la enfermedad glomerular con significancia estadística. Sin embargo, la nefropatía hipertensiva o renovascular y en otras causas o causas desconocidas, este beneficio pues no lo hay, se diluye en ese análisis exploratorio. Y por último, también ha sido motivo de discusión, según he estado viendo en los últimos días, y es los pacientes que no estaban tomando un bloqueador del sistema renina-angiotensina aldosterona. Pareciera pues que el efecto del SGLT2 pareciera ser menor si el paciente no lo está tomando, ¿cierto? Entonces eso también tendremos que confirmarlo más adelante, evaluando específicamente este desenlace en pacientes que no tomaban el medicamento. En cuanto a los desenlaces secundarios, ese es el desenlace individual del compuesto. La progresión de enfermedad renal crónica demostró de significancia estadística, mientras que no hubo una reducción de la muerte por causa cardiovascular, por lo que podemos establecer que el desenlace primario estuvo arrastrado fue porque el medicamento redujo la progresión de enfermedad renal crónica, más no porque redujera pues la muerte por causa cardiovascular, porque no lo redujo. En cuanto a otros desenlaces secundarios evaluados, se demostró que reducía la hospitalización por cualquier causa. En cuanto a la progresión de enfermedad renal crónica, mirando componente individual, vemos cómo reduce entrar en falla renal terminal o el trasplante renal, reduce una tasa de filtración glomerular sostenida por debajo de 10 y reduce cualquier progresión de enfermedad renal, mientras que no reduce muerte por causa renal. En cuanto a la progresión de enfermedad renal crónica, también se hizo un análisis por subgrupo de específicamente este desenlace. Y vemos cómo el beneficio se mantiene en pacientes diabéticos y no diabéticos, cómo el beneficio se mantiene sin importar la tasa de filtración glomerular, pero cómo el beneficio no se mantiene si tenemos un ratio de albúmina creatinina por debajo de 300.
En cuanto al comportamiento de la tasa de filtración glomerular, vemos como en las primeras 2 semanas hay una reducción que es más o menos del 10 al 20% y que es asociada a la vasoconstricción de la arteriola aferente y a la disminución de la presión intraglomerular, como a los 18 meses se equilibran y se encuentran esas dos líneas y a partir de allí el beneficio de la empaglifosina pues es marcadamente bueno en cuanto a enlentecer la reducción de la tasa de filtración glomerular. En cuanto a mortalidad, definitivamente no hubo ninguna causa de mortalidad que se redujera por el medicamento, por lo que no podemos hablar de que haya habido un desenlace pues, de disminuir mortalidad. En cuanto a desenlaces de seguridad, siempre se tenían ciertas dudas sobre el medicamento, en especial de pacientes con tasa menor de 30, pero no hubo ninguna diferencia entre empagliflozina y placebo en eventos adversos. No hubo mayores infecciones del tracto genitourinario, no hubo más hipercalemia, tampoco hubo más infecciones genitales. En cuanto a situaciones, hubo muy poquitos casos, 6 en el grupo empagliflozina y solo 1 en placebo, por lo que es muy difícil establecer aquí la diferencia por tan pocos casos. Y me llama un poco la atención en cuanto a amputación de miembros inferiores, a pesar de que no es un desenlace que haya mostrado significancia estadística, sí hubo un pequeño aumento de 28 casos de empagliflozina versus 19 de placebo. De resto, creo que los desenlaces de seguridad fueron adecuados para el medicamento y en cuanto a infecciones, que también era como uno de los desenlaces de seguridad que más se quería evaluar, no hubo un aumento en la tasa de infecciones ni urinarias, ni genitales, ni en ninguna otra índole. Entonces, en la discusión, tenemos un estudio con una gran muestra, con muchas poblaciones representadas, con alta adherencia al tratamiento, donde la empagliflozina retrasa la progresión de enfermedad renal crónica con un NNT de 27, donde hay un beneficio en pacientes con y sin diabetes y sin importar la tasa de filtración glomerular. Se demostró la seguridad de su uso con tasa de filtración glomerular de 30, menores a 30, ¿cierto? Con un umbral establecido en este estudio de 20. Hubo un mayor beneficio en pacientes con albuminura creatinúrica mayor de 300 miligramos gramos y no hubo eventos adversos significativos al compararla con placebo. Tuvo unas limitaciones, y es que el estudio fue finalizado antes de tiempo, no se lograron completar los 1070 desenlaces, básicamente porque mostró beneficios muy importantes que obligaron a parar el estudio. Eso le quita un poco de poder, definitivamente, porque no se logró el cometido de los investigadores. No hubo una adecuada representación de la población afrodescendiente, me parece un detalle importante. No se demostró beneficio en la mortalidad. En los análisis exploratorios no hubo diferencia en pacientes que tenían el ratio de albuminura creatinúrica menor de 300 miligramos gramos, ni en pacientes que no estaban tomando un bloqueador del sistema renal arterial de aldosterona, que fue el 14.9%. Y por último, que fue financiado por la industria farmacéutica. En cuanto al análisis según JAMA, el riesgo de sesgos, pacientes pues sí fueron aleatorizados, efectivamente se ocultó. Ambos grupos sí iniciaron con el mismo pronóstico, los factores pronósticos se mantuvieron balanceados durante el estudio, se mantuvo un semi-enmascarado, a pesar de que en el manuscrito, en el suplemento, en el protocolo, no se habla de cómo se realizó este enmascaramiento, uno pues espera que se haya hecho, ¿cierto? Los investigadores no lo aclaran, desafortunadamente en ninguno de los manuscritos, pero pues uno espera que se haya realizado. Se trataron a los dos grupos de pacientes de forma similar, sí se hizo así. Los pacientes aleatorizados se incluyeron en el análisis y sí se hizo porque fue un análisis por ingresar a tratar. Todos los pacientes analizaron en el grupo que fueron asignados y tal vez estas dos debilidades, que son que el seguimiento, pues no fue completo porque no se completaron desenlaces que hemos hablado, 1070 desenlaces. Y pues que el estudio sí se detuvo de manera temprana. En cuanto a la magnitud y precisión de resultados, los resultados pues, fueron muy buenos, estadísticamente significativos y precisos y con un importante desenlace a evaluar. Y en cuanto a la aplicabilidad, definitivamente es un estudio que sí se puede aplicar a mis pacientes, me parece que es muy valioso por lo que nos aporta y nos abre un campo de pronto para consolidar la evidencia en el uso del ISGLT2 en pacientes sin nefropatía diabética y creo que es importante por el arsenal terapéutico limitado que tenemos hasta el momento. Me parece que los resultados que se consideraron sí fueron clínicamente importantes y en cuanto a riesgo, beneficios y costos, pues es un estudio que demostró pocos riesgos, ¿cierto? Con un beneficio muy importante y medicamentos que son relativamente baratos. En cuanto a las conclusiones, tenemos pues que la empagliflozina tiene un efecto nephroprotector que se extiende a pacientes diabéticos y no diabéticos. Este efecto nephroprotector se mantuvo independiente de la tasa de filtración glomerular, que es seguro utilizarlo en tasas de filtración glomerular mayor a 20 y que parece dar un beneficio mayor en pacientes con una tasa creatinúrica albuminuria mayor a 300 miligramos gramo y que estén usando IECA varados. Eso es lo que traía para el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes la atención y quedo atento a cualquier comentario o pregunta. Bueno, Julián, muy, muy buen trabajo, hermano, muy organizada y muy bien referenciada por los trabajos previos con este tipo de medicamentos en- para pacientes con diabetes tipo 2. Y ahora este estudio, pues, mm,
tan bien hecho metodológicamente, nos muestra que probablemente podamos generalizar el concepto de la nefroprotección a pacientes ahora sin diabetes. De todas maneras, hay que tener claro que el efecto fue más intenso en los pacientes que tenían diabetes en el estudio, aunque esto es un análisis de subgrupos, se lo mostró en el forest plot del análisis de subgrupos. Eh, Adicionalmente, los pacientes con enfermedad renal poliquística fueron excluidos, eh, para que tengamos en cuenta que posiblemente los pacientes con enfermedad renal crónica, pero que tienen enfermedad renal poliquística, no se les debe iniciar estos medicamentos porque obviamente no hay evidencia aún en esa población. Y definitivamente las dudas que quedaban de que si el efecto de los inhibidores de CGLT2 sobre la función renal se debían a su primer efecto sobre la diabetes en pacientes con nefropatía diabética, queda claro que parece ser independiente de que el paciente pueda o no tener diabetes. Eso es algo que nos deja muy tranquilos para su uso en el resto de pacientes con nefropatías. De pronto, en este sentido, quería preguntarle si en los apéndices suplementarios o en el protocolo del estudio describían cuáles eran esas causas de nefropatía no diabética, es decir, glomerulopatías, enfermedades autoinmunes, o qué otro tipo de nefropatías estaban incluidas en ese grupo de no diabéticos, si tiene ese dato. Y quería también comentar, bueno, la interpretación que usted hace del HR es correcta, es decir, en términos generales, se necesitan 100 pacientes para tener es decir, de cada 100 pacientes que yo tengo en tratamiento, sin tratamiento con el inhibidor de CLT2, puede que ninguno tenga, puede que todos tengan la progresión. En cambio, 72 pacientes, en los pacientes de los 100 que tengo con ICLT2, 72 van a tener la progresión, pero hay un beneficio de 20 y pico de pacientes que no la tendrán. Entonces, ese estimador, el HR, pues se obtiene una función hazard y no solamente nos habla de una cantidad, sino que nos habla de la velocidad instantánea con la que se obtiene el desenlace. Como la disminución de la tasa de filtración y entrar a enfermedad renal crónica dependen de una variable que se llama tiempo, pues entonces debe haber proporcionalidad en los riesgos. Esto se logra con la aleatorización y vemos que eso se cumple con lo paralelo que hay en las gráficas de los desenlaces, pero también se muestra que hay una menor velocidad de progresión en los pacientes o un riesgo instantáneo menor en los pacientes que utilizan inhibidores de CLT2. Solamente eran esas dos observaciones y muy buena y muy clara y muy completa y muy referenciada presentación. Profe, muchas gracias. Sí, respecto a las otras causas de nefropatías, afortunadamente en el suplemento ellos no lo mencionan, ellos hablan, expanden un poquito las características de la muestra, pero no nos hablan sobre cuáles son las otras causas, entonces no tenemos ese dato. Sí, muchas gracias por su aporte, profe.